tan directa que se entusiasmaron aún más allá de que habíamos investigado sobre otras mariposas, ya tener de la perezosa que nos dieron de acá en la facultad, ir viendo todo ese proceso fue fascinante. Y bueno, cuando llegó la primera mariposa, bueno, ustedes habrán visto la emoción de ellos. Y bueno, después, como dice Lu, de tantas filmaciones, un día dejamos teléfonos todos y pudimos grabar el momento que la mariposa sale de la crisálida, que ellos no lo pudieron ver directamente, nosotras tampoco, porque dejamos el teléfono cuando fuimos, fue en un instante, cuando fuimos ya había nacido. Y bueno, fue fascinante y bueno, ahora ya no tenemos más orugas, ya liberamos todas las mariposas y ellos están felices porque bueno, tenemos las plantas afuera, las cuidamos, las regamos, algunas bueno, se nos secaron, pero bueno, fue que las comieron tanto y ellos bueno, están fascinados a la espera de que lleguen mariposas, de que pongan sus huevos en las plantas, en sus plantas hospedaderas. Y bueno, fascinados y con todo esto y además agradecerle a las chicas que si no no hubiera sido posible. Y bueno, y las familias, como el mariposario que lo diseñó un papá carpintero, y ahí pudimos tener a nuestras orugas. Bueno, ahí quedó una crisálida, sí, sí, quedó una ahí pegada, sí, sí, sí. Pero bueno, también pudieron ver de los depredadores, porque unas hormigas nos comieron Una oruga. una oruga, así que ellos también pudieron ver eso, como que de los depredadores que habíamos estado hablando. Y bueno, no, la verdad que fue una experiencia fascinante, tanto para ellos como para nosotras. Aprendimos un montón, cosas que por ahí no sabíamos de las mariposas. Así que bueno, fue fascinante y bueno. Y nada, y salir al patio, ahora salen al patio a ver las plantas, a ver, señor, esto no es un huevito, esto es... Están desesperados esperando a ver si alguna mariposa pone un huevito en las plantas que tenemos todavía en el patio. Y bueno, y además y ellos están con esto de que podemos tener plantas en nuestras casas o podemos plantar en algún lugar, o sea, a las plantas hospedaderas de las mariposas que estuvimos viendo. Podemos plantarlas para que vengan, para que estén, porque también además de eso estuvimos viendo de por qué están desapareciendo las mariposas, de que bueno, no hay tantas plantas y demás. Así que bueno, ellos están fascinados con esto y estamos hablando de nenes de una sala de 4 años, 4 o 5 años. Así que bueno, gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos y por ayudarnos. Sí, 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 sí. Yo para decirte que mi nieto está con vos, Sí. todo. Entendió todo y me decía en el auto me contó, cuando lo fui a buscar. Sí, sí. Además que me nombró la prisa, la crisálida. Sí, sí, sí. la perezosa, la jota, todo. Sí, ellos incorporaron todo lo, eso es lo que también nos llamaba la atención, cómo incorporaban palabras que son muy difíciles para ellos. Y enseguida cuando veían lo que pasaba en el mariposario, con lo que ya habíamos investigado, enseguida, señor, ya está en J, entonces quiere decir que se va a convertir en crisálida. Y era una fascinación, yo tenía un nene que continuamente quería estar en la dirección que era donde teníamos el mariposario, que lo resguardamos ahí, como los fines de semana no estábamos y demás. Y capaz que estaba 10, 15 minutos ahí, volvía a la sala, iba y venía, iba y venía. Así estuvieron estos meses que tuvimos investigación y con los mariposarios. Hola. Sí, muchas pasen, sí, sí. Sí. Es cierto que, bueno, hoy lo comentamos con Fabiana a la mañana cuando nos encontramos, que es eso, es tener experiencias significativas para, ojalá algún día, desarrollar vocaciones científicas, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar al otro, así seguimos viendo algunos videitos más. A ver. Ahí. Y bueno, y este que les voy a presentar ahora es un video en el cual formo parte, ya no como profe de la facultad, yo también soy profesora en las escuelas secundarias, y bueno, y junto con este proyecto de jardines biodiversos y aulas verdes, que fue un proyecto anterior, junto con la profesora Laura Tonelo, desarrollamos y estamos desarrollando jardines biodiversos en nuestras escuelas. Laura trabaja en la secundaria 12, que es la secundaria que está al lado de la Camila, ¿sí? En la ruta nacional número 3, y yo trabajo en el lado opuesto de la ciudad, en la secundaria número 9, que está en ruta 51 y Chávez.
Así que queremos, a través de este video, unir dos extremos de la ciudad a partir de estos jardines biodiversos. Este proyecto, o este video en realidad, surge de la presentación, de nuestra presentación de la Semana de la Extensión, que se caracterizó este año como, bueno, como en todas las instituciones educativas, por los 40 años de la democracia. Entonces, bueno, con Laura pensamos en la revalorización, perdón, de la identidad, de la cuestión nativa, esto de la liberación y la conexión de dos extremos de la ciudad que por ahí distan mucho en kilómetros, pero bueno, estos jardines nos acercan. Otra de las actividades que hicimos junto con las profes de arte fue armar murales en los cuales, bueno, si alguno tiene la oportunidad de ir para el lado de Tapalqué, van a ver que en el Zoom de la escuela se está empezando a construir ese mural que tiene esta identidad, que viene de ponchos aborígenes, mujeres tejedoras, tiene como otra simbología también, ¿sí? Así que los invito también a que pasen por nuestras escuelas y los van a ver y reconocer y ver las especies también por fuera, ¿sí? Bueno, yo le voy a dar la palabra a Estefanía, pero antes, bueno, si alguien quiere tomarse algún té, mate, hay torta, para que puedan pararse y compartir entre todos. Bueno, ustedes me van a escuchar, yo agarro esto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Estefanía Chacón, soy estudiante de profesorado en Ciencias Biológicas y también formo parte de La Mulita, sí, soy ayudante, soy becaria de La Mulita. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, en conjunto con Marcos también, es, en mi caso, mostrar más que nada la clasificación y la parte anatómica de la mariposa. Y dar unos pequeños tips, que ahí estuve viendo los videos también, qué es lo que podemos hacer cuando nos encontramos con una mariposa. Bien, vamos a ir más simple, de cómo reconocemos la mariposa, teniendo en cuenta que nos encontramos en el reino animal, y el reino animal es muy diverso, ¿sí? Entonces lo vamos a clasificar y los vamos a ordenar. ¿Cómo lo ordenamos? De esta manera, de decir, bueno, los clasificamos de una manera artrópoda. ¿Qué significa artrópodo? Significa que tienen articulaciones. Las patas, van a ver las patitas que también tienen, los pies tienen articulación, a diferencia de otros animales más. Pero los vamos a ubicar, ¿sí?, en la parte de insectos, ¿sí? ¿Por qué son insectos? Y decimos que no son, o son arácnidos, son crustáceos o otras cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que están conformados por un par de alas, perdón, dos pares de alas, un par de antenas. Ahí está. Ah, el jardín, perdón. Suele pasar. Ahora volvemos al insecto para identificar que pertenecen a los insectos, que están conformados por antenas, ¿sí?, alas, ¿sí?, y 3 pares de patas, o sea, 6 en total, ¿sí? Bueno,
¿Qué se utiliza para poder identificar? Quiero ir un poquito más allá, investigar, no me quiero quedar solamente con el nombre vulgar de la mariposa. Bueno, ¿cómo lo organizamos de esta manera taxonómica? ¿Sí? Que es una manera de jerarquizar, ¿se entiende? Entonces, nosotros las vamos a ubicar, ahí no sé si se ve mucho, en la clase insecto, lo que acabo de explicar recién, y en el orden Lepidoptera. Y qué nombre raro, pero ahora vamos a ver por qué se llaman Lepidoptera. Bien, antes de ir al nombre, yo quiero hacer hincapié en no quedarnos con esta mariposa hermosa de color, sino que también hay otras mariposas de otros colores más oscuros, ¿sí? En el caso del orden, porque dijimos orden, se ordenan estos animales, llamados lepidópteros, se ubican dos tipos. Tenemos las mariposas diurnas, que significa que son mariposas de día, y mariposas nocturnas, que son las famosas polillas, ¿sí? Así que no discriminemos esta polilla, ¿sí? Sino que también pertenecen a las mariposas, ¿sí? ¿Cómo las identificamos? Bueno, la podemos identificar por sus antenas. Las polillas tienen las antenas como si fueran peinecitos, ¿sí? La podemos identificar de esa manera. Las dos hacen lo mismo, pero pertenecen a diferente, ¿sí? Familia en este caso, ¿se entiende? No la quería dejar de lado a las polillas. Bien. La palabra lepidóptera, ¿qué significa? Bueno, nos metemos un poquito más a algo más diccionario, ¿no? Sí, bueno, del griego lepis, que significa escama, y terón, que significa ala. ¿Qué significa? Que tienen alas escamosas, ¿sí? Acá tenemos el ejemplar, la mariposa espejito, que la podemos llegar a ver en nuestros jardines, pero acá hay fotografías que son sacadas de un microscopio. ¿Por qué hice esto? Porque yo hago un zoom, es como tener el teléfono, ¿no? Cuando hacemos zoom en el teléfono, acá es menos zoom. Entonces vamos a ver, ¿sí? Que tiene esta particularidad tan específica, que están bien al lado de una de otra, que son estas las escamas. Entonces, quiero aclarar una cosa, que nosotros cuando veamos una mariposa, tratemos de no tocarla ni manipularla. ¿Por qué? Decir, ay, la tengo en la mano. No, no la tengo en la mano. ¿La agarro? No, no la agarro. No la agarro, directamente la dejo. Ahora voy a explicar por qué. La sensibilidad que tienen estas mariposas en las alas es que las escamas no se regeneran. Entonces, si yo la toco, esas escamas son tan sensibles que se salen. ¿Y qué me pasa? Si yo a la mariposa se le van saliendo las escamas, ¿qué le estoy sacando? La capacidad de ¿qué? De volar, ¿sí? Entonces, las mariposas se dejan solas. Tienen que emerger, que emerjan solitas, ¿sí? No tratemos ni de agarrarle y decir, bueno, sí, estoy tomando en esta época sol, en el patio, me viene una mariposa, ¡ay, se me puso acá en la mano! La dejamos. ¿Por qué? Porque a veces quieren tomar también, lo que hacen es succionar nuestra transpiración. ¿Por qué? Porque tiene sales. Es más, o a veces tenemos agua, ¿sí? Que tienen sed, entonces van buscando lugares donde hay agua, ¿sí? Lo importante es que quede claro esto, tratemos de, cuando veamos una mariposa, sí, la podemos contemplar, la podemos ver, la podemos observar, las podemos mostrar a los chicos diciendo, bueno, chicos, la miramos así, ¿sí? O que solita vaya al cierto lugar. ¿Qué pasa esto? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Bueno, la parte más que nada anatómica, para ser breve, está conformada, como ven acá, por antenas. Las antenas les va a dar la posibilidad de verlas. ¿Han escuchado que las cosas migran? Sí. Bueno, entonces se está estudiando que puede ser que una de las cosas que migren sea que utilizan esas antenas ¿sí? Para ubicarse, ¿sí? Como si fueran pequeños radares. Sabemos que las monarcas, nosotros tenemos las monarcas del sur y hay monarcas del norte que son las que migran más, que son las de entre México y Estados Unidos, ¿sí? Bueno, esas tienen, obviamente que son más grandes y tienen ciertas antenas mucho más grandes, ¿sí? Bien. Después tiene el palpo labial, que pertenece a la parte más que nada más activa. Después tiene la cabeza, se encuentra acá. Después tiene la trompa. Yo estoy acá hablando de una mariposa adulta, ¿sí? Que esta trompa se la llama también espiritrompa. Si han escuchado hablar, se llama también espiritrompa.
Después tiene el 5, que es el ojo, y vean el ojo en comparación con la cabeza, qué grande que es a lo que es la cabeza. Ahora lo vamos a ver por qué. Tiene las patas, como dijimos, artrópodos bien articuladas, ¿sí? Tiene el tórax, ¿sí? Sabemos que los insectos dividen cabeza, abdomen y, tórax, perdón, y abdomen. El 8 es el abdomen. Esta parte no me fui tan finito, va a estar la parte reproductiva. Ahora vamos a ver la famosa metamorfosis. Y después, bueno, las expansiones del ala, esta característicamente les quiero mostrar. ¿Ven esto? Esta expansión. Bueno, hay mariposas que ahí yo las puedo identificar por las especies. Una particularidad, la mariposa ejemplar, la limoncito. ¿Por qué tiene esto? Para identificarlas. Para hacer o sea, todas las mariposas son diferentes, ¿no? Entonces, como especie puedo identificar que tiene esa expansión de ala. Bueno, después está conformada por el ala posterior y el ala anterior, y los nervios de las alas, que son estos, ¿sí? Que son nervios que van a irrigar dentro de esa ala. ¿Para qué? Para que pase, ¿cómo era que se llamaba? El hemolinfa, ¿sí? Que eso va a hacer que cuando la mariposa tiene que salir, le da la posibilidad de tomar fuerza para poder salir a volar, ¿sí? Por eso son tan importantes, en conjunto obviamente con las escamas. Bien, ¿por qué puse los ojos? Porque esto es muy de ahora, ¿sí? Se está estudiando muy ahora esto. Los ojos son compuestos, no son como nosotros, sino que tienen una particularidad muy importante, porque tienen una buena vista. ¿Para qué necesitan tener una buena vista? ¿Para ir a dónde? A las flores. ¿A qué? Alimento, exactamente. Entonces, tienen una buena vista, por eso están conformados por estos ojos compuestos, y no quiero ser tan específica, sino que más o menos tienen un patrón de luz ultravioleta y polarizada, ¿sí? Tienen o sea, la naturaleza es así, nos asombra continuamente. Y supuestamente las mariposas ven de esta manera, ¿sí? Estas son fotografías con bioluminiscencia, ¿sí? Como si fuera que las mariposas a las flores las ven bien brillosas, con ese brillo y con esta luz, así. Por eso van a cada flor, ¿se entiende? Nosotros no podemos ver así. Imagínense, por eso se llaman ojos compuestos. Bien, otra cosa característica que quería hacer hincapié es el aparato bucal succionador, que esta es la etapa adulta. ¿Qué hace? Esta es la famosa espiritrompa. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo hará con semejante trompa? Decir, bueno, sí, ¿es para qué? Para libar. ¿Qué significa? Libar ese néctar. Esta trompa es como si fuera una bombillita, como una bombillita o del mate, o las bombillitas que ahora no se usan más, pero son las de la gaseosa. Bueno, ¿qué hace? Succiona con eso, ¿para qué? Para alimentarse. Bien, otras cosas importantes que son grandes polinizadores, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen al consumir el néctar de estas plantas con sus patas y con la espiritrompa, ¿sí? Se le pega el polen de una planta, ¿no? Entonces lo que hace, migra hacia otra planta, ¿sí? Y se quedan el polen de la otra planta, ¿sí? Y el polen, ¿sí? Va a tener relación con el aparato femenino, sistema femenino de la otra planta. ¿Y esto qué me va a ayudar? A que haya una fertilización, ¿sí? Y que haya una futura planta con frutos y semillas, ¿sí? Por eso es cruzada. Van cruzando la vegetación en sí. Bien, bueno, esto más que importante. ¿Por qué decimos metamorfosis? ¿A qué le llamamos metamorfosis? El ciclo de vida de la mariposa es un ciclo completo. ¿Por qué es un ciclo completo? Porque hay animales o insectos también que quedan hasta acá, ¿sí? El ciclo de vida de la mariposa, hay 4 estadios, como ven acá. El estadio adulto, ¿sí? El del huevo, el estado del huevo, el estado de la larva y el estado de la pupa o famosa crisálida que han escuchado. Muchos lo llaman pupa o crisálida, es válido los dos. Pero tiene esos 4 estadios que sí o sí tiene que cumplirse para que sea completo, ¿sí? Es un ciclo, ¿se entiende?
Por eso la metamorfosis completa. Bien, ¿qué pasa? Vamos a ver. La mariposa en estado adulto, ¿sí?, tiene la posibilidad de reproducirse, ¿no es cierto? Se reproduce con otro ejemplar. ¿Qué hace? Pone sus huevos. Y al poner sus huevos, esos eclosionan, ¿sí?, se desarrollan y se forman las larvas, eso estadio. ¿Qué pasa? La larva muda alrededor de 4 a 6 veces. ¿Sí? Acá se ven 4, pero muda alrededor de 6 veces. Después tiene un mecanismo, ¿sí?, la larva, de poder formarse esa pupa con la seda que genera con ese aparato triturador bucal que tiene, y se va a formar la famosa pupa. De ahí sigue el proceso hasta que emerge, como ustedes vieron en el video de las señas, en mariposa. Son uno de los animales que la naturaleza, vos decís, ¿cómo puede pasar de pasar un estado adulto a un estado de larva, y de larva ponerse una pupa y después salir y tener la capacidad de volar? De pasar a tener un aparato triturador que tritura, como ustedes vieron, que tritura y se come todo, a pasar a tener un aparato bucal succionador. O sea, es impresionante. O sea, es algo que vos decís, ¿cómo se hará? Bueno, se estudia, se está estudiando un poco la metamorfosis de qué es lo que pasa. Se licúa partes químicas más que nada ahí adentro, que se invagina y pasa todo este procedimiento que se va estudiando, porque es algo muy, ¿no es cierto?, muy complejo también de estudiar y muy caro a la vez también. Bien, ¿se entendió más o menos la metamorfosis? Creo que no pasa. A ver ahí. Bueno, la reproducción, como acabamos de ver la anatomía, ¿sí? Acá hay 2 ejemplares que les puse, mariposa perezosa, que lo de los jardín que vieron también, y la mariposa espejito. Puse 2 ejemplares más que nada conocidos, y acá están en etapa de reproducción, en la cópula, ¿sí? Acuérdense que en la cópula, sí o sí, forma parte de, se unen a través del abdomen, ¿sí? Bueno, en esa etapa de reproducción vamos a encontrar el huevo. Entonces, vamos a encontrar huevos, una cierta cantidad, en el en vez de la hoja. ¿Por qué creen que va a ser en el en vez de la hoja y no va a ser en la parte superficial? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Quién se los come? Los depredadores. ¿Y qué más? ¿De quién también me estoy protegiendo? Yo soy mariposa, pongo mis huevitos. ¿Y a dónde los voy a poner a los huevitos? ¿En qué planta? ¿En cualquier planta? En una que sea especial, que a ella les guste, que se le llama las plantas hospederas, exactamente. Entonces vemos, en particular acá hay aproximadamente 80 huevos diferentes de esta. ¿Por qué? Porque bueno, la diversidad de mariposas es muy grande. Entonces si vemos huevos más chiquitos, va a ser la mariposa más chiquita, el huevo más grande va a ser la mariposa más grande, que es el ejemplar de las famosas llamadas morfo, que son las grandotas en especial. Preguntas. ¿Cuántos huevos puede poner una mariposa? Bueno, puede poner entre 25 hasta 10.000 unidades, ¿sí? ¿Qué forma tiene? Bueno, pueden tener diversas formas. Puede tener ovoide, ¿sí? Puede tener de forma alargada. ¿Cuál es su tamaño? Son muy chiquitos algunos, entre 0,5 y 3 milímetros. ¿Y cuánto tarda en eclosionar? Esto es importante, el huevo. ¿Qué tiene que ver? La importancia de la temperatura, ¿sí?, y la humedad. La importancia es esa, decir, bueno, ¿por qué no hay tantas mariposas en el invierno? ¿Por qué? Porque tiene que ver también la temperatura. Necesitan ciertas temperaturas óptimas para que esa larva pueda eclosionar. Bien, si estamos en otoño-invierno, van a durar más o menos entre 10 y 15 aproximadamente, ¿sí? Bueno, acá hay, esta es la mariposa espejito, este es el huevo de la mariposa espejito, ¿sí? Ahí se ve, acá no se ve mucho en el coso, pero acá se ve que está la larvita como ahí adentro, porque el huevo es bien transparente, y está en la hoja pasiflora, que esa sería la planta hospedera de la mariposa espejito. Eso después se lo voy a dejar a Marco, que va a ser más específico. Yo estoy dando los ejemplos. Y acá ya está en estado larval, ¿sí? Ya, ¿qué hizo la larva acá? Se comió el huevo de ella. ¿Por qué? Porque es bien nutritivo y tiene muchas proteínas.
Y después, ¿qué hace? Se come la planta. Bueno, la oruga, que es lo que vimos antes en la metamorfosis, estos son diferentes tipos. Esta es la monarca del sur, ¿sí? Esta es la espejito y esta es la perezosa. Imagínense, miren la diversidad que hay. Tengo 3 ejemplares nomás, imagínense la cantidad. Supuestamente hay 1.300 especies acá en Argentina y hay entre 170.000 aproximadamente especies en el mundo. Colombia, el que se lleva el primer puesto de algo de 4.000, algo de eso, por lo que sé. Así que miren la diversidad y el tamaño también. ¿Sí? Esta está en un zarcillo. Eso se lo dejo después a Marcos, que va a ser más específico. Y esta es la famosa crisalia, ¿sí? Acá tenemos, ¿cómo se encuentra la parte de suspensión? ¿Sí? Con la seda que ellos producen con su aparato bucal, se encuentra así como en estado de suspensión, como dijeron, en forma de J, como pueden ver. A veces está bien pegadita acá o a veces está como si fuera erguida, ¿sí? También volvemos a lo mismo, la crisálida tiene que estar a temperatura óptima, ¿sí? Acá tenemos la crisálida de la mariposa espejito y esta la mariposa limonera. Perdón, una pregunta. ¿Y temperatura ideal? O sea, por ejemplo, ¿el más frío puede mandarla? Depende de la especie, sí. Porque hay mariposas que sí, que son de invierno y otras mariposas. ¿Por qué las vemos en primavera? ¿Cuál es la temperatura mejor y óptima que nosotros tenemos en la primavera? En nuestro caso, Argentina. Estamos hablando de Argentina, según la zona, ¿sí? Perdón, por ahí estoy adelantando. Te van a explicar. ¿Cuánto tiempo lleva el ciclo desde que pone la mariposa del huevito hasta que Y el huevo, claro, depende de la especie. Decía aproximadamente entre 8 y 14 días, depende de la temperatura. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros tenemos mariposas que queremos criar, tenemos que tener en cuenta esos factores también. ¿Sí? Y la alimentación, como decían las chicas, me quedé sin planta, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Muchas de las mariposas, cuando se quedan sin su planta, algunas plantas tienen su fruto y se van comiendo los frutos también. Se devoran todo. O sea. esa que dice mariposa limonera es propia de primavera? No. Ahora vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Eso es especialista Marcos. Y bueno, la etapa adulta, vamos a romper con el mito. Hay gente que cree que viven un día. No viven un día. Y si migran, como dijo la señora, no viven un día. Pueden vivir, depende del tamaño, ¿sí? Entre 4 a 7 días, las más chicas, y las que migran, ¿sí? Entre 4 a 5 meses. Por eso es fundamental no tocarlas, vuelvo a repetir, no las toquemos. ¿Por qué? Porque necesitan reproducirse para que tengamos más mariposas, ¿sí? Porque el error que cometemos nosotros es querer tocar todo, o sea, como humanos. Queremos tocar todo, queremos inspeccionar. Bien, y acá quería hacer la diferencia cuando estamos en etapa de larva y en estado adulto, las diferencias de los aparatos. Miren el masticador, cómo se va comiendo, y miren el succionador, ¿sí? Cómo esa metamorfosis, ese cambio, esa transformación, pasa de un estado así a un estado así. Es algo impresionante. Perdón. Y bueno, y esto ya terminando, yo acá hice las diferencias entre plantas hospederas y plantas ¿qué dice ahí? Nectarias, por el tema de la alimentación, ¿sí? Las larvas se van a alimentar de esas plantas, ¿sí? De las hojas, y ya en la etapa adulta van a succionar ese néctar, ¿sí? Con la espiritrompa. Bueno, espero que se haya entendido algo, y así que bueno, te cedo. Bueno, a mí me toca un poco acerca de las plantas y de cómo preparar un lugar o un hábitat para las mariposas. Y bueno, antes de avanzar, quería decirles que desde el proyecto, bueno, nosotros consideramos todas las formas de vida, precisamente la biodiversidad tiene que estar representada por cuanto más especies, más familias, más géneros y todo haya, mejor. Hoy hacemos foco en las mariposas, pero es importante entender que las mariposas tienen depredadores y que nosotros no debemos evitar la predación.
porque las avispas que las cazan, las arañas que las cazan, las hormigas que por ahí se pueden comer un huevo, se pueden comer alguna mariposa también son importantes, también son necesarias dentro de los ecosistemas. Entonces, aunque para nosotros la mariposa por ahí sea lo más llamativo, o por ahí un colibrí, tenemos que entender que todas las formas de vida son indispensables, ¿no? Y que cuando nosotros intervenimos, hacemos lío, causamos desequilibrio. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las plantas para atraer mariposas adultas, de las plantas que son nutricias de orugas según su especie. Estefanía dejó claro que los requerimientos de alimentación entre los adultos y las orugas son distintos porque tienen distintos aparatos masticadores, o distintos para ser correcto. Y también vamos a hablar un poco acerca de tamaño, la ubicación y otras características del lugar que nosotros elegimos para crear ese ambiente en donde las mariposas se puedan reproducir. Es importante saber que aún en un balcón nosotros podemos poner plantas que sirvan para que las mariposas pongan sus huevos y se puedan criar. Pero bueno, vamos a tener que hacer una selección de especies adecuadas para eso, ¿no? Y se lió. Sí. ¿Con la ruedita nomás? Ahí está. Sí. Bueno, primero vamos a ver entonces plantas que puedan atraer mariposas adultas, y yo las ordené más o menos por familias botánicas. Como le decía Estefanía hoy en cuanto a la clasificación de los insectos, también las plantas tienen clasificaciones, se agrupan según algunas características, y bueno, yo voy a hablar acerca de 3 familias nomás, hay cantidad impresionante de familias botánicas. Nos llevaría, no sé, años analizarlas a todas, pero hay 3 familias que son importantes para que tengamos en nuestros jardines para atraer adultos. Y bueno, la familia de las asteráceas es una familia que tiene inflorescencias, o sea, lo que nosotros generalmente le llamamos flor, en realidad son muchas flores agrupadas. Las especies que yo elegí son bien clásicas de esta zona de la provincia. Es probable que en el Suma haya gente de otras provincias o de otras zonas de la provincia de Buenos Aires, y no siempre son las mismas especies. Las que yo elegí son plantas que nosotros estamos utilizando acá en Azul, que son nativas. Es importante que utilicemos especies nativas. No voy a decir una falacia, o sea, las mariposas pueden utilizar especies exóticas, pero cuando nosotros introducimos especies exóticas, no sabemos qué efecto puede tener después en el ambiente. De hecho, las invasiones biológicas son uno de los problemas más graves que tiene el medio ambiente, y casi todas son causadas por especies que han sido traídas como ornamentales para jardinería, y que después se escapan de cultivo y causan problemas ambientales. Entonces la primera especie elegida es la Baccharis dracunculifolia, subespecie tandilensis. Es la chilca, es un arbusto que es muy común en nuestras sierras, es endémico de Tandilia, no hay en otra parte del mundo. Está en todo el sistema de Tandilia, desde Olavarría hasta Cabo Corrientes, en Mar del Plata. Y esta es una planta arbustiva que puede tener hasta unos 3 metros de alto, entonces, bueno, si la ponemos tiene que ser en un espacio adecuado. Y es una planta dioica, eso quiere decir que hay plantas que tienen flores femeninas y hay plantas que tienen flores masculinas. Las flores masculinas tienen mucho polen y son muy perfumadas y son muy atractivas para las mariposas, y además tienen la característica de que florece en una época en la que todavía no hay muchas flores. Fines de agosto, principios de septiembre, donde acá todavía está haciendo mucho frío, empieza la oferta de flores de esta planta y atrae más que nada mariposas que son de ciclo invernal, o sea, mariposas adaptadas al frío. Pero no me responde. ¿Acá? Ahí está. Bueno, Senecio es un género que está dentro de esta familia de las asteráceas, y hay muchas especies dentro de este género. También depende de la zona, es la especie que vamos a elegir.
Para la zona de azul nosotros estamos utilizando la que está en las fotos, es Senecio pterophorus, una planta que se da muy bien en la zona serrana de azul, pero que también anda bien en los jardines, acá en la zona urbana. Es una planta que se reproduce muy fácil por semilla y también por gajos, por esquejes. Y bueno, tiene una floración de un color amarillo muy intenso que es muy atractivo para las mariposas y para otros polinizadores también. Y bueno, empieza a florecer, el nombre común de los senecios generalmente es primavera, porque generalmente fines de septiembre, principios de octubre, está floreciendo. Cuando nosotros terminemos acá, quienes se quieran quedar para dar una vuelta por el campus, las vamos a poder ver. Después, bueno, esta yo no sé si tendrá algún nombre común. El nombre científico es Jasdoachelia tuidiana, también es una planta de las sierras, también es una asterácea que da capítulos, o sea, esas inflorescencias blancas, y que tiene una floración bastante larga, es muy resistente al frío, a la sequía, al poco suelo, o sea, porque crecen los roquedales. Y en las sierras generalmente las vamos a ver muy chiquititas, en invierno queda solamente una parte abajo, leñosa, pero cuando la ponemos en cultivo, la usamos en jardines, la planta toma un volumen bastante importante y está florecida en pleno enero, cuando por ahí no hay tantas flores para las mariposas, porque, bueno, generalmente tenemos una muy buena oferta de flores en primavera y otra en otoño, y los meses más cálidos, el tiempo más cálido de enero, hay una baja importante en la floración. Y esta es una de las plantas que sostiene a las mariposas y a otros polinizadores en esa época. Bueno, Gyptistan acetifolia también es una planta de roquedales que es bastante abundante en las sierras de Azul, en casi todo el sistema de Tandilia. De género Gyptis hay otras especies, pero que no se dan en esta zona. Acá la tenemos, creo que está florecida ahora en el cerrito que tenemos en el campus, así que también la vamos a poder ver. Y esta es bueno, son flores que atraen mucho a mariposas pequeñas. Vamos a ver que hay algunas especies de mariposas que son muy vistosas, llamativas, con colores que llaman nuestra atención, pero que la gran mayoría de las especies de mariposas de esta zona, que son propias del pastizal, son chiquitas, de colores marrones. Entonces, bueno, la mayoría de las veces no les prestamos demasiada atención, pero hay una gran diversidad de mariposas que tienen esas características. Bueno, después del género Cromolaena, hay más de una especie. En esta zona, la más común es una cromolaena que se llama Cromolaena hirsuta, le dicen pilarcito. Es abundante en las sierras, pero en los descampados alrededor de la ciudad en una época era común. Lo que pasa es que con nuestra costumbre de desmalezar, de echar herbicidas y todas esas cosas, bueno, se van perdiendo. Pero incluso en algunos baldíos acá cerca de la facultad todavía es común verla florecida y ver una gran cantidad de mariposas en sus flores. También se usa mucho una cromolaena que se llama ibifolia, que es nativa de Argentina, pero no de nuestra región, pero que se usa bastante con este propósito de atraer mariposas porque es más fácil de reproducir, tiene un tamaño más importante. Tenemos acá y acá florecen más en el otoño. Bueno, estas son representativas de nuestra flora serrana y también se pueden utilizar en los jardines en la ciudad. Hay dos géneros ahí, crisolaena, ese género en nuestra zona está representado por una planta que se llama crisolaena flexuosa. No sé quiénes tienen costumbre de ir a las sierras en esta época del año, pero la van a ver florecida. Ya estaba, hace poquito estuve en la sierra y estaban ya estaban empezando a florecer, así que la pueden ver. Es una planta que atrae mucha cantidad de mariposas y en los jardines también. Y la otra, que esta más rosada, es Campuloclinium macrocephalum, que es una planta también nativa de Argentina, con una distribución muy grande. La vamos a encontrar, no sé, en el litoral, en Corrientes, en Entre Ríos, bajando por todo lo que es la selva en galería. En esos lugares ya está florecida. En nuestra zona es nativa y en las sierras la vamos a encontrar, pero el ciclo empieza mucho más tarde. O sea, acá la podemos usar para cubrir la oferta de flores en verano otoño. Esa foto es en febrero,
frente al parador de Boca de las Sierras, que es la época que está en su esplendor. Bueno, y Austroreupatorium inulifolium es la que generalmente llamamos mariposera, es una planta que también tiene una distribución muy grande en nuestro país. En nuestra zona no se la considera nativa de la zona del pastizal, sin embargo ha ido avanzando, es muy común encontrarla por ejemplo en las vías del ferrocarril, y es una planta que tiene una floración muy abundante y muy perfumada que atrae cualquier cantidad de especies distintas de polinizadores, especialmente mariposas. También en otoño. Bueno, una de las características de las plantas nativas es que están como estaban en la naturaleza, o sea, no tienen una selección, entonces generalmente tienen una floración determinada, no tienen una floración demasiado larga. La mayoría de las plantas que nosotros estamos acostumbrados a comprar en viveros son especies que han sido mejoradas o seleccionadas durante muchísimos años por algunas características, por ahí se las va seleccionando por el tamaño de la flor, por lo que dura la flor, por cosas así, y es más común que tengan floraciones muy largas. Pero las plantas nativas que no han tenido ningún tipo de mejoramiento humano, generalmente tienen floraciones cortas, entonces bueno, es importante planificar eso, cómo vamos distribuyendo o qué especies seleccionamos para tener que esas floraciones se vayan combinando, ¿no? Después, hoy habíamos hablado de Baccharis tandilensis. Dentro del género Baccharis hay muchas especies y la gran mayoría florecen en otoño. Entonces, salvo Baccharis tandilensis que florece al final del invierno. Entonces, podemos elegir otras especies de Baccharis, como la carqueja, que es Baccharis articulata, o de trímera, o la carquejilla, que es Baccharis articulata, que esa también la tenemos acá, la vamos a ver. Esas plantas tienen oferta floral a la salida del otoño. Entonces, bueno, con eso garantizamos que haya flores durante un tiempo largo. Otra cosa que es importante tener en cuenta a la hora de elegir especies es la ubicación geográfica del lugar donde lo vamos a hacer y la cercanía que tenga o no a corredores biológicos o a lugares en donde hay espacios abiertos y donde hay muchas formas de vida. Por ejemplo, si nosotros estamos cerca de un lugar abierto, de un campo, de las vías del ferrocarril, del lecho de un arroyo, lugares así, hay muchas posibilidades de que si ponemos este tipo de plantas, enseguida aparezcan mariposas. Pero a veces en los grandes centros urbanos o en las zonas muy céntricas, a veces aunque tengamos las plantas, las mariposas están demasiado lejos. Entonces, bueno, ahí tenemos que combinar plantas que sean para atraer mariposas adultas con plantas en donde las mariposas se puedan criar, que son las plantas nutricias. Bueno, ahí vamos a ver otra familia que es muy importante y son las verbenáceas. En esta familia hay plantas de diversos tamaños, hay arbustos, hay herbáceas de porte medio y hay otras herbáceas que son muy, muy chiquititas. Por ejemplo, el género Fila, que es la primera foto, esa es Fila nodiflora. La flor es muy parecida a la de una lantana, pero la planta es una miniatura que es un cubresuelo. La van a ver en el césped, por ejemplo, ahora está toda florecida en el césped, y a lo mejor no van a ver una monarca en esas flores, pero hay un montón de mariposas chiquitas, por ejemplo, las frotadoras, algunos hespéridos, que necesitan esas flores, que van mucho cuando están. Bueno, la otra foto es una glandularia platensis, es una, generalmente la gente le dice verbenas, pero en realidad se llaman glandularias. Esta da flores blancas con algunos tonos rosados. Hay otras del mismo género, pero de otras especies que son de otros colores. Podemos encontrarla en colores rojos, que es bastante común de ver en esta época en las banquinas, en las vías, bastante chiquititas. Son muy importantes para las mariposas. Bueno, en esta misma familia vamos a encontrar algunas arbustivas, como por ejemplo el género Aloisia. En ese género encontramos, bueno, son las plantas de la familia del cedrón, creo que la mayoría conocen el cedrón. Por ahí el cedrón que nosotros consumimos en infusión
es el que tiene menos floración. Pero hay otras aloíceas como la aloícea gratísima o la aloícea virgata, que es la que está en la foto, que repiten las floraciones muchas veces durante el año y atraen muchísimo a las mariposas, además de perfumar el ambiente de una manera espectacular. Y son plantas de mantenimiento muy fácil, son muy fáciles de reproducir y tienen múltiples funciones además de atraer polinizadores al jardín. Y bueno, y otra planta que es muy común y muy importante para las mariposas en esta familia es la lantana. Con las lantanas tenemos que tener cuidado. La lantana camará, que es por ahí la que más se usa en jardinería, en realidad es bastante invasiva y está causando problemas en muchos ambientes. Pero hay otras lantanas que no son invasivas, como la megapotámica, que es esta de color lila, que es bastante atractiva para las mariposas y que no es peligrosa para que invada. Y bueno, por ahí las que más estamos utilizando nosotros son las del género verbena. Esas son verbenas bonariensis. Son plantas que nosotros hemos puesto en cultivo a partir de semillas cosechadas acá en las banquinas de la Ruta 51, en la zona de Ariel, Camino Tapalqué. Son lugares donde esa planta se da muy fácil de manera espontánea, de manera natural. Pero hay dentro de este género otras especies que pueden utilizarse en jardinería, como la verbena intermedia, que es más representativa de la flora serrana. Nosotros bonariensis en la sierra difícilmente podamos encontrar, pero la intermedia, que tiene un tamaño más chiquito y las inflorescencias son más chiquitas las inflorescencias, pero con flores más grandes, más llamativas. Bueno, puede cumplir muy bien esa función también. Hay otra que se llama verbena litoralis, que también tenemos nosotros acá, que tiene flores muy, muy chiquititas y que es más leñosa y tiene un porte por ahí más grande. Entonces, bueno, podemos, según el espacio del que dispongamos en nuestro jardín, podemos elegir qué especie utilizar. Bueno, y la otra familia que elegí son las solanáceas, que es la familia de los tomates, de las papas. Y es una familia muy, muy diversa, y dentro de las familias solanáceas, las flores tienen distintos tipos de corola. O sea, creo que la mayoría conoce cómo es una flor de un tomate o una flor de una papa. Esa es por ahí el tipo de corola más representativo de la familia solanácea. Pero también dentro de esta familia hay plantas que dan una corola que se llama urciolada, o otras con, bueno, el nombre es larguísimo, infundibuliforme, pero es un trabalengua. Pero esas que tienen forma de tubitos, digamos, son corolas que sirven mucho para las mariposas precisamente por esta característica que nos decía hoy Estefanía de la espiritrompa. Y bueno, una de esas plantas que es indispensable para las mariposas que son propias de esta zona es la Salpicroa origanifolia, que bueno, generalmente le decimos huevito de gallo, que es una planta que crece en la quinta, en el jardín, crece sola por todos lados, se trepa a todas partes y siempre la estamos arrancando, y en realidad es una planta fundamental para los animales de la zona. No solo para las mariposas, el fruto es comestible para casi todas las aves frugívoras de la zona, y también es comestible para nosotros, pero bueno, estamos acostumbrados a tirar lo que no sabemos que se come, ¿no? Entonces, bueno, es una planta que a lo mejor le podemos hacer un espacio en nuestro jardín, en nuestras quintas, no necesitamos ir a comprarla, es simplemente dejarla que crezca, que siempre está insistiendo en crecer sola ahí, ¿no? En casa, por ejemplo, lo que yo he hecho es ponerle una malla, de esas mallas de construcción, para que en vez de expandirse por el suelo, se trepe de manera vertical y bueno, pueda estar ahí. Y bueno, nosotros también estamos usando bastante una solanácea que no es propia de nuestra zona. Ustedes recuerden que nosotros estamos en plena pampa húmeda, en pleno pastizal, y en esta zona no tenemos muchas especies arbóreas o arbustivas muy grandes, pero bueno, hay una planta que es propia del espinal, que se llama Lycium cestroides, le dicen talilla, y también es de esta familia solanácea, y da esas cornetitas color violeta que atraen muchísimo a los colibríes, pero también a las mariposas.
Entonces, bueno, si alguien dispone de suficiente espacio para ponerla, porque es una planta que va a cubrir unos cuantos metros y que además es espinosa, es bastante importante para tenerla en un jardín. Bueno, ahora vamos a pasar a las plantas nutricias. Para elegir las plantas nutricias hay algunas cosas que tenemos que saber primero. Algunas mariposas son monofitófagas, eso quiere decir que tienen una relación muy específica con lo que comen cuando son orugas. Los adultos pueden ir a flores muy diversas, pero las orugas necesitan de una planta en particular para poder poner sus huevos y crecer. Yo puse el caso de la mariposa espejito, que es una de las más comunes en nuestra zona, la podemos ver en casi todos lados, y a pesar de que es tan común, en realidad solamente se cría en plantas de género Passiflora, y de género Passiflora en nuestra zona solamente se da Passiflora cerulea, que es la pasionaria. Hay otras plantas de ese género, pero que son más tropicales y que acá no resisten. Por ahí podemos ver en algún jardín Passiflora lata, que es una que da una flor roja, pero por lo general no pasan, no sobreviven al invierno. Esa es otra cosa que es importante, aprender a valorar lo que es autóctono y no traer cosas de afuera que sufren y se mueren y no cumplen su rol, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de espejito es un ejemplo de plantas monofitófagas, y generalmente las pasionarias siempre están tratando de nacer en nuestro jardín, de atraer los pájaros, y si la dejamos crecer, es una hermosa enredadera, la podemos conducir, da frutos comestibles, y es la planta sustento para esta mariposa, que pone huevitos de a uno solo, los pone solitarios, ahí hay un huevito que está marcado con una flecha, y las orugas tienen ese aspecto así de que parece que pudieran ser urticantes, pero en realidad no lo son. De todas maneras, como decía Estefanía, no es recomendable manipularlas, no es necesario tampoco. Ellas se arreglan, nosotros no tenemos que estar agarrándolas. Bueno, quería decir que también que hay otras formas de agrupar a las mariposas por cómo comen, que pueden ser oligofitófagas, o sea que comen algunas pocas especies, o polifitófagas, que son más generales, que comen más cosas. Bueno, por ejemplo, las perezosas, que las hemos estado mencionando bastante hoy, tienen una forma particular de reproducirse, que es que son gregarias, ponen muchos huevos juntos, lo pueden ver en el en vez de la hoja en la primera foto, y las orugas durante casi todo el proceso se mueven juntas por todos lados. Las van a ver en procesión recorriendo la planta, salvo cuando ya están demasiado grandes y además les va quedando poca comida, entonces empiezan a desparramar. Nosotros, para que ellas tengan dónde poner sus huevos, plantamos Austrupatorio inulifolium, que también es una planta muy fácil de reproducir, que hay en las vías, podemos ir juntar semillas, podemos juntar acá, no hay ningún problema. Y en la zona nuestra también se reproducen en Hasbachelia tuidiana, que es la planta que mostrábamos hoy de florcitas blancas, que es una planta que antiguamente estaba en el mismo género que Austropatorium, después las dividieron, pero son plantas que están muy emparentadas entre sí. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es plantar juntas las plantas de estas dos especies. Una es de porte alto y otra es más bajita, y tienen floraciones en épocas distintas. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando van terminando las orugas con una de las plantas, que se van quedando sin forraje, se pasan solas a la otra, si están cerca. Las orugas migran buscando comida, no migran como los adultos que vuelan grandes distancias, pero usando los medios de locomoción que ellas tienen, recorren hasta encontrar comida. Entonces, bueno, una cosa que podemos tener en cuenta a la hora de elegir cómo distribuimos las plantas que ponemos. Bueno, Monarca, que por ahí es la vedette que todo el mundo conoce y que es más fácil de ver. Tiene en nuestra zona varias plantas nutricias. La familia que la Monarca elige es las Asclepiodáceas. Dentro de esa familia hay
hay varios géneros y hay varias especies. Se ha puesto muy de moda vender una asclepia exótica, porque es fácil de reproducir y los viveros la hacen en grandes cantidades y es un buen negocio, pero en realidad ¿qué impacto ambiental puede tener usar esa planta? Es mejor que utilicemos las plantas que son de nuestra zona. Hay una que se llama Oxypetalum solanoides. A ver. Tiene esas florcitas en forma de estrella, de color rosa. Sí, claro, Asclepias curaçavica. Tiene un fruto que tiene la característica que es dehiscente, o sea que cuando la semilla, cuando está listo, se abre y las semillas vuelan. Entonces, bueno, podemos ir mirándolo, que se va poniendo marroncito el fruto hasta que llega un punto en que se está por abrir y ahí podemos juntar las semillas y reproducirla. Y es una planta en la que generalmente vamos a encontrar orugas de monarca en primavera o en otoño en nuestra zona. Y bueno, les comentaba también hay una asclepia que es propia de nuestra zona, Asclepias meliodora, o yerba de la víbora también se le llama, que es la de florcitas amarillas esa, que es más chiquita en cuanto a su porte, y que es más complicada para reproducirla. No es imposible, pero es un poco más difícil. Entonces, por ahí no es tan común encontrarla disponible en viveros, aunque sean viveros de nativas. Pero bueno, en algún momento le vamos a dar con la tecla en la reproducción y va a haber oferta. Y otra planta que las mariposas monarca consumen mucho es el tasi. El tasi, de género araugia, hay varias especies a las que le llamamos tasi. Son las plantas, unas enredaderas, que es común verlas en los alambrados, en las vías del ferrocarril, en el campo, que da un fruto que parece una pelota de rugby. Y todas estas plantas tienen la característica de que cuando le cortamos una hoja o cortamos el fruto, largan látex, son lactíferas. El tasi, bueno, tiene además esta hermosa flor y es muy perfumada. Es muy buena proveedora de forraje para las orugas de mariposa monarca, pero si la vamos a poner en un jardín de mariposas tenemos que saber que las espiritrompas de las mariposas muchas veces se quedan trabadas en los polinios de esas flores, entonces es común que muchas mariposas se mueran trabadas en las flores del tasi. Tiene un pro y una contra, digamos, o sea, provee forraje para orugas, pero puede ser una trampa mortal para mariposas chiquitas. Si por ahí, las mariposas no van si tienen otra oferta floral, pero cuando hay pocas flores, por ahí pueden ir a la flor del tasi. Bueno, una mariposa que es muy común en el invierno en nuestra zona son, bueno, las que generalmente llamamos lecheras. El género es Tatochila y en esta zona hay dos especies de este género que son frecuentes. Y estas mariposas comen plantas de la familia Brassicaceae, antiguamente les llamábamos crucíferas. Y es una familia que tiene representantes en la flora nativa, por ejemplo, el género Lepidium, que hay una plantita que se llama mastuerzo, que también crece siempre en la quinta y todo el mundo la está sacando. Tiene un olor bastante parecido al de la rúcula, que son de la misma familia. Y también es comestible, pero bueno, generalmente no la incluimos en nuestra dieta. Pero esa es una de las plantas nutricias de estas mariposas de nuestra zona, pero estas son bastante polífagas y entonces aceptan bien a otras plantas de la misma familia, aunque sean de distintos géneros, de distintas especies, y comen las brasicáceas exóticas, la mostacilla, el nabo. En este caso las orugas están acá en el jardín, las sacamos, estaban comiendo un lepidium que es exótico, el lepidium drava, creo que se llama. Entonces, bueno, estas son más fáciles de ver porque no tienen una relación tan específica con una planta, entonces generalmente tienen comida. Y bueno, como les decía hoy, yo no voy a recomendar que pongan plantas exóticas en el jardín, pero por ahí es bueno saber
que hay algunas exóticas que esta mariposa come. De hecho, el traer algunas plantas ha inducido cambios en las poblaciones de mariposas. Precisamente de eso iba a hablar, de las limoneras, de la que preguntaban hoy. Las mariposas, que nosotros generalmente llamamos limonera grande, limonera chica, son dos especies distintas, comen plantas de la familia Rutaceae. Las rutáceas engloban a los cítricos, o sea, los cítricos están dentro de la familia Rutaceae, las mandarinas, los limones, los naranjos. Entonces, estas mariposas se alimentan de esas plantas y es bastante común verlas en los jardines de nuestra zona. Dentro de esa familia también está la ruda, que también es bastante frecuente en los jardines y que se puede utilizar como nutricia de esta mariposa. O sea, por ejemplo, si un día ustedes encuentran muchas orugas de esta familia en un limoncito chiquitito, en una mandarina que están cuidando, por favor no las maten, las pueden pasar a una ruda y ahí van a seguir viviendo. Pero Porque yo encontré así en el limonero y uno dice, bueno, que no me coma el limonero. claro. No, generalmente no te lo van a matar, pero si, no sé, si tenés 50 orugas en un limonero chiquitito, las podés pasar a una ruda. Pero es importante saber que ni los cítricos ni las rudas son nativas de nuestra región. Que estas mariposas en realidad antes su distribución estaba más acotada, más al noroeste de nuestra provincia y al litoral, donde hay algunas rutáceas nativas, que son arbóreas, el fagará o el tembetarí, que son plantas muy propias, por ejemplo, de las islas del delta del Paraná, de toda esa zona. Esas plantas fueron taladas y fueron reemplazadas por sauces, por álamos y por cítricos. Me va a matar el profe de agronomía acá, pero bueno. Los cultivos de álamo han competido por el espacio con esas plantas, pero a su vez, sin querer queriendo, la gente fue poniendo cítricos en lugares donde estas mariposas antes no llegaban, y bueno, se fueron distribuyendo y por eso las podemos ver acá. Si no, en realidad no son propias del pastizal. Bueno, dentro del género actinote, de donde estaba hoy la perezosa, hay otra... Así, es bastante fiera. Claro, se hacen grandes y tienen unos, se llaman osmioterios, que son como si fueran dos cuernitos que los sacan cuando uno las va a tocar para como impresionar, ¿no? Bueno, la perezosa aceitada es también de género actinote, igual que la perezosa que las chicas reprodujeron en el jardín. Y bueno, generalmente come una planta que se llama margarita del bañado, que podemos poner en nuestros jardines si es que tenemos un estanque, porque es una planta que requiere mucha agua. Entonces, si alguien tiene un estanquecito, bueno, es una planta indicada para poner en un estanque. Acá la podemos ver en el arroyo azul. Si pasan en esta época por arriba de alguno de los puentes, van a ver una planta grande llena con esos capítulos amarillos y blancos, que es el cenecio bonariense o margarita del bañado, pillahuincó, también le dicen en otras zonas. Y bueno, estas mariposas también no son tan comunes en nuestra zona, pero hay. Y también comen cenecio pulcher, que es una planta que no tiene un gran tamaño, tiene una roseta basal, o sea, no tiene un tallo, sino que las hojas salen directamente del suelo y solamente da una vara con flores cuando está por florecer. Si hacemos tiempo la vamos a ver en el cerrito de acá. Esta planta es propia de las sierras de Azul, pero también todavía se puede encontrar en algunos baldíos acá cerquita. Y nosotros la hemos reproducido con bastante éxito acá. Bueno, bataraza es otra mariposa que es bastante común en nuestra zona. Hoy nos mostró Cristina la experiencia que tuvieron en la escuela. Estas mariposas comen plantas de la familia Cantáceas, y la Cantácea más común en nuestros jardines es Dicliptera esquarrosa o canario rojo, que es una planta que una vez que ponemos una, después va a haber para siempre porque se reproduce sola muy fácil, da muchísima semilla. Estas mariposas también son gregarias, las orugas cuando recién nacen, o sea, ponen muchos huevos juntos. Y las oruguitas
Al principio son así, medias transparentes. Como les contaba hoy Estefanía, las orugas a medida que van creciendo tienen que ir mudando porque tienen un exoesqueleto. Su anatomía es completamente distinta a la nuestra. Nosotros tenemos un esqueleto interno, ellas tienen un exoesqueleto que en un determinado momento les queda chico. Entonces van haciendo mudas, van cambiando y a medida que van cambiando de color también. En los últimos estadios se ven así negritas con un poco de anaranjado o amarillo arriba. Y bueno, esta es una especie que también se ha hecho muy frecuente en los jardines, en esta zona, y que es muy linda para tenerla, ¿no? Bueno, después del género Vanessa, en esta zona hay dos especies, Vanessa brasiliensis y Vanessa cari. Generalmente le dicen dama pintada o dama manchada. Los nombres comunes van variando acá. Hay gente que le pone, no sé, Manuelita, le dicen así. Y estas son bastante polífagas, comen plantas de distintas familias y son bastante invernales también. De hecho, cuando llega los meses más fríos, generalmente solamente vamos a ver vanesas y lecheras en esta zona. Y bueno, estas mariposas comen malváceas. Yo puse una foto representativa de lo que son las características de las malváceas. Esa es una esfaralcea y es arbustiva, pero hay un montón de malváceas que crecen solas en nuestra zona. De hecho, algunas son consideradas malezas. No sé, como por ejemplo Sida rombifolia, una que le dicen escobadura, que es muy común encontrar en los descampados alrededor de la ciudad, porque es una planta. Vieron que generalmente los terrenitos alrededor de la ciudad están llenos de caballos y de que le van poniendo animales y que pastorean. Y bueno, como esa no se la comen, se reproducen más que las otras. Y esas plantas son nutricias de estas mariposas, pero también de unas que no puse en la filmina, son las ajedrezadas, que comen malváceas. Bueno, también comen gamochetas. Esta es una gamocheta de las sierras, pero hay otras que son más de esta zona, y en vez de tener la flor arriba un poco roja, es más oscurita, le dicen peludillas. Esas plantas tienen una característica de que son muy resistentes a herbicidas, entonces es común encontrarlas, por ejemplo, en los estacionamientos. ¿Vieron los estacionamientos que tienen piedra y que siempre le están tirando herbicida y después llega un punto en que igual sigue creciendo pasto porque crecen los que son resistentes? Bueno, esta es una de esas. Y es nutricia de estas mariposas, y también es nutricia de Junonia genoveva, de la mariposa pavorreal, que es una mariposa muy, muy llamativa. Entonces, bueno, vemos que esas plantas a las que generalmente las despreciamos, que pensamos que son yuyitos y hacemos todo lo posible por combatirlas, en realidad son las que sostienen la vida, ¿no? Bueno, esto es lo que hace la oruga de género Vanessa en ortiga. Esta foto la saqué en casa ayer. La ortiga es una planta que está distribuida por todo el mundo, que es bastante común en los jardines y en las quintas, y que a veces nos molesta porque es muy urticante, cuando la rozamos nos hace arder. Pero bueno, estas mariposas las utilizan para criar sus orugas, y lo que hacen es cerrar con una seda, cerrar la hoja y comer desde adentro, para evitar ataque de depredadores, ¿no? Entonces, cuando vean una ortiga que parece que está triste, que está achucharrada, en realidad lo más probable es que esté criando vanesas. Bueno, después hay una familia dentro de las mariposas, los hespéridos, que generalmente son mariposas de tamaño chiquito, que cuando se posan lo hacen con las alas abiertas en la posición que se ve acá en la foto, que se ven claritas las 4 alas, quedan dos bastante rectas y 2 abiertas. Y hay muchísimas especies dentro de esta familia. Algunas de las más comunes en nuestros jardines son, bueno, Simaenes odilia, Ilephila phileus y Lerodea ufala. Estas mariposas comen, cuando son orugas, comen poáceas
y ciperáceas. O sea, por ejemplo, la paja colorada, que es tan común, o que era tan común en nuestra zona, y que generalmente a nadie le gusta, es una planta indispensable para que se críen estas mariposas. Pero algunas llegan a comer hasta lo que generalmente llamamos gramilla o pata de gallina. Bueno, se crían en esas plantas. Y bueno, algunas ciperáceas también las vamos a ver en los canteros cuando hagamos la recorrida. Pero como ven, es muy diversa la cantidad de plantas y de familias que pueden servir como nutricias de mariposa. Bueno, después hay algunas familias que comen plantas de lo que, bueno, de la familia Fabaceae. La familia Fabaceae también está subdistribuida y hay varias subfamilias dentro, y muchos géneros y muchas especies, pero son las plantas que generalmente les llamamos leguminosas. Dentro de esa familia hay, por ejemplo, un arbustito que se llama sen de campo, que, bueno, hay por lo menos 7, 8 especies de mariposas que la utilizan como planta nutricia. Es un arbusto de tamaño medio, con una floración muy linda en otoño, y además tiene ese rol. Por ejemplo, la más común en nuestra zona es limoncito, que se cría en esa planta, pero hay muchas otras. Y bueno, yo puse ahí también una Erinis funeralis, que es de otra familia, la enlutada de blanco, esta mariposa negrita, pero que también come leguminosas, que come fabáceas. Incluso algunas de estas mariposas que comen leguminosas, como por ejemplo la Colias lesbia, que es una que es más anaranjadita, es una mariposa que dentro de lo que es leguminosas come mucha variedad de especies. Y en algún momento, cuando por ejemplo eran más comunes los cultivos de alfalfa, llegó a representar una supuesta amenaza para los alfalfares, porque se reproducía muchísimo a partir de la oferta de comida que tenía. Porque eso, bueno, es una de las cosas que siempre regula las poblaciones. O sea, si hay más oferta de comida, se van a criar más, ¿no? Bueno, después elegí un árbol que no es propio del pastizal, que es del espinal, que rodea la provincia de Buenos Aires, tanto por el norte como por el oeste, y un poco por el este también. El espinillo, porque tiene una relación específica con esta mariposita que se llama Riodina lisipoides o danzarina chica, que se cría en estas plantas. Y acá en el Jardín Botánico hay algunos ejemplares de espinillo que fueron puestos hace muchos años por profes que bueno, ya están jubilados, ahora no están acá. Y quizá no lo sabían cuando lo pusieron, pero gracias a que pusieron estos árboles, estas mariposas llegaron y se empezaron a reproducir acá, y es común verlas en el verano también. El espinillo está siendo cada vez más utilizado como planta ornamental y se ha ido distribuyendo por distintas partes de la provincia de Buenos Aires con ese uso como ornamental en jardines. Y eso ha permitido que las poblaciones de estas mariposas vayan avanzando hacia la zona centro de la provincia, ¿no? Bueno, hay una infinidad de relaciones específicas entre plantas y mariposas. Podríamos, como les decía, pasarnos a, no sé, a hacer cursos del año entero, dedicar tesis de doctorado a investigar estas cosas. No es algo que lo vamos a cubrir todo en una sola charla, pero el objetivo de hoy era que, bueno, poder comunicar que se puede hacer, que cada uno lo puede hacer en su casa, en su jardín, en el espacio que tenga, y que, bueno, por ahí a partir de las mariposas que son llamativas, que son agradables a nuestra vista, le empezamos a tomar cariño después a toda la biodiversidad que es sumamente importante. Empezamos a presenciar esas cosas como vieron los chicos en el jardín, que no se olvidan nunca más, y bueno, cuando nosotros lo vivimos en nuestra propia casa tampoco. Es muy gratificante, a veces tenemos un rato nomás para estar en casa por el trabajo, por otras actividades, y por ahí salir, no sé, media hora al jardín a tomar un mate y poder observar todas estas cosas en nuestra propia casa, ¿no? Así que bueno, eso era lo que quería compartir hoy. Muchas gracias.
Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta acá? Espera, Juan. Para que se escuchen la pregunta. Marco, si alguna persona por ahí tiene un jardín chico con poca tierra y solo tiene posibilidad de tener 4 o 5 macetas o macetones, y vos tenés que recomendar 3 o 4 especies que elija de todas las que vos dijiste, ¿qué sería lo más como para que tenga algo, ¿no? Y yo lo primero que le diría a una pasionaria, que la va a tener que esperar, si la pone muy chiquita, 3, 4 años hasta que tenga más o menos un tamaño que pueda sustentar una población de mariposas, porque los primeros años las pelan. Y bueno, mariposera Austropatorium, que le va a garantizar tener floración y también va a albergar orugas. Esas son dos indispensables. Eh, Después, no sé, por ejemplo, Hasbachelia yo también tendría siempre. Y bueno, y eso ya depende después del espacio que haya, de lo que se pueda hacer. Pero eso en 3 o 4 macetas se puede tener. Lo mismo que algún oxypetalum, por ejemplo, los oxypetalum crecen muy bien en los roquedales, en las sierras. Entonces son plantas que se pueden aguantar tranquilamente una terraza, un balcón. Siempre tenemos que pensar que aunque sean plantas nutricias, requieren ser cuidadas, o sea, que hay que regarla, que hay que removerle del suelo. No es que porque sea nativa y rústica la vamos a tirar en cualquier lado, ¿no? ¿Alguien más de acá? ¿Pueden ser también? Porque a ver, yo tenía un jardín. Bueno, No, dale, pregunta. yo tenía en un jardín que, bueno, ahora desapareció porque se hizo patio, pero había mucha cantidad y se llenaba de mariposas. Sí, es lo que decíamos hoy. Hay muchas plantas exóticas que pueden servir para atraer mariposas adultas. Yo no voy a recomendar a ninguna. Siempre prefiero recomendar. Es una planta exótica, sí. De las asteráceas también hay un montón de exóticas y atraen mariposas. Pero bueno, es preferible que vayamos haciendo el cambio cultural y vayamos eligiendo plantas nativas, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? Del Zoom aprovechamos el momento para, si alguien quiere, además de agradecer que se hayan conectado, estado este rato. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, ¿alguien? Ah, no, no. A ver. No, ahí está. No, Capaz que saludaba, ¿no? no, el pre es la manito nuestro, me parece, esa, ¿eh? Ahí está. Ah, Ahí está. Es nuestra manito. si no hay preguntas en el Zoom, lo vamos a ir cerrando. Sí, Entonces vamos a hacer la actividad al aire claro. libre. Vamos a agradecer a todos los que están en el Zoom por sumarse, bueno, por todos los saludos. Estaban desde el principio, les cuento que hay como de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires que nos acompañaron, así que súper agradecidos realmente, así que muchísimas gracias a la gente del Zoom y bueno, sepan que se pierden una actividad presencial, pero bueno, para la próxima están invitados. Bueno, hay pregunta ahí. Hola, quisiera preguntar la melladora cómo se reproduce. Bueno, Asclepias meliodora en el otoño tiene los frutos, igual que Oxypetalum. Hay que esperar a que estén maduros y hay que estar atentos porque se vuelan, se abre y se vuela. La experiencia que yo he tenido con meliodora es de germinarla en otoño y que en invierno se pierde la parte aérea, pero la planta sigue viva en las raíces. En esta zona que hela mucho, no sé cómo puede ser en otros lugares. Eh, entonces hay que estar atentos a no pensar que la planta se murió y tirarla, porque después en primavera rebrota. Bueno, depende de la zona en la que estés. Eh, Hay lugares en donde hay viveros de nativas especializados, bastante grandes. En la zona centro de la provincia no hay demasiado todavía. Pero, no sé, por ejemplo, en Buenos Aires, en La Plata, eso sí es bastante más fácil conseguir.
Y en Córdoba yo supongo que tiene que haber también, pero no te podría recomendar ninguno. Bueno, agradecemos entonces a los del Zoom, buenas tardes a los del Zoom. Y a los que están acá, antes de invitarlos a hacer la recorrida